quedamos en que empezaron el negocio de la farmacia. Y eso fue en 1946. ¿Qué tan grande era la farmacia? No, ¿Metros chiquita, cuadrados? no, por ahí unos 10 metros cuadrados. ¿En qué pueblo? En el Vergel, en un corregimiento llamado el Vergel, un corregimiento de Acerma Nuevo. Bueno, eso fue en 1946. Ya se rumoraba. No, pero no se me vaya a meter todavía en eso. ¿Cómo fue que empezó a estudiar y a validar y a presentar exámenes? Yo, con un amigo mío de Cartago, cuyo nombre no recuerdo en el momento, me facilitó a mí un curso que estaba dando la Universidad Nacional de Farmacia para los que presentaran, los que querían presentarse a concurso de eso. Y entonces yo, con una avidez tremenda, devoré todo eso y estudiaba por la noche y al amanecer y todo eso. Y yo me gradué todo eso en esa época. Y eso me sirvió tremendamente para el desarrollo del negocio y para prepararme para venir a presentar el examen. ¿Cuánto tiempo le tocó estudiar? Por ahí un año. Un año. ¿Cuántas horas al día estudiaba? Por ahí 3 horas diarias estudiaba. ¿Por la noche? Por la noche. ¿A punta de vela ese? A punta de vela de tagua, así. ¿Cómo de tagua? ¿Qué vela de tagua? Vela de parafina. ¿Pero existían ya velas de parafina? Sí, claro, velas de parafina. Y la vela ese era más anterior, más antigua. Perdóneme una cosa. ¿Usted tuvo una cantina o un ventorrillo ahí con vitrola antes de ese chuzo de farmacia? Sí, claro. En la finca pasaba por un camino que en ese entonces se llamaba la finca de la Esperanza. Pasaba por un camino que en ese entonces se denominaban Camino Real, de la vereda, camino ancho, y en toda la cúspide de la finca, que era un poco balduda, la parte más alta de la finca, había una casita y ahí se puso la fonda, una fonda que administré yo por término de año y medio, por lo menos. ¿Con qué plata? ¿La misma del ternero? No, esa sí era una platica que mi papá tenía y puso el negocio y yo se lo administraba. Ah, el negocio era mi abuelo. Sí, el negocio era mi papá. ¿Tú le servías a yo se lo administraba. ¿El negocio consistía de qué? En venta de cerveza y algunos artículos de consumo como arroz, sal, panela, y maíz, frijol, todo eso. Y entonces... ¿Y había una vitrola o qué? Tenía una vitrola que en ese entonces se llamaba ortofónica. ¿Cómo funcionaba? Con cuerda, dándole manivela, con un manubrio. Sí. Bueno, poníamos los discos que en ese entonces estaban en furor, los discos de los cuyos. Y entonces los campesinos que vivían alrededor iban a la fonda a oír los discos y a tomar cerveza. Y en vez de se borrachaban, había unas peleas que me tenían que meter yo debajo del mostrador. Muchas penillas, ¿eh? Sacar machete y de todo. Pero entonces, ese negocito tenía entradas, tenía movimiento. Claro, los sábados y los domingos se vendía. ¿Daba utilidad? Sí, daba utilidad. Eso nos ayudaba mucho. ¿Por qué lo dejó? Pues porque yo ya me salí, entonces mi papá lo acabó. Quería una cosa, ¿usted quería una cosa en el pueblo? Yo quería una cosa, salirme a practicar lo que había leído y lo que... Ya. Y como Rogelio me dio la oportunidad, medio camino nos asociamos. Bueno, entonces estamos en 1942, 46. Sí. Hay vitrola y hay radio. Radio no, vitrola. Pero no... Radio no habíamos tenido... Podrían existir ya radios, pero no los teníamos ya porque no había luz eléctrica. No había luz eléctrica, pero menos tampoco de pila. ¿Había carro en el pueblo? No entraba carro al pueblo. Todo eran mulas y caballos. Todas mulas, todo el tráfico del comercio se hacía en mula. Entonces eran récords de mulas. Eran vitrola, mulas, caballos, velas de cebo y de parafina y machete a lo loco. Machete. Sí. Bueno, entonces, ¿liquidan el negocio a pesar de que está bueno o alguien se encarga de eso? No, mi papá, para atender la finca y el negocio le quedaba muy difícil, entonces acabó el negocio. Ya. ¿Y usted no tomaba traguito? No, yo no tomaba. ¿No aprovechaba la fonda para tomar traguito? No. Bueno, entonces ahora sí volvamos al vergel. Entonces ponen en el vergel. Ponemos el chuzo en el vergel. Una... Principia a irnos sumamente bien.
Rogelio me enseña a inyectar, yo no sabía inyectar. Rogelio me enseña a inyectar, me enseña las dosis de todas esas tinturas que yo no las sabía, o por lo menos había leído algo sobre eso, pero no tenía la práctica para medir y hacer papeletas y todas las cosas que se usaban en la farmacia antigua. ¿Y qué era lo que más se vendía? Se vendía mucho las tinturas. ¿Cómo así? Tinturas, por ejemplo, de riobarbo, tintura de hierro, tintura de quina. ¿Y para qué la usan? ¿Usaban? En ese entonces lo usaban como para estimular el apetito y antianémico. Bueno, entonces estamos que estás estudiando 3 horas diarias los documentos. Sí, para todo lo relacionado con la sacada de la licencia, que esa era la perspectiva, ¿no? Bueno, entonces, a finales de año, convocaron aquí en Bogotá, salió por la prensa que tal fecha iban a hacer el examen. Entonces, yo mandé la documentación con anterioridad, por lo menos de un mes y medio, la mandé toda completa, y él mismo quedé inscrito para el examen. Me mandaron un telegrama, ya existe el telegrama, que en tal fecha no me acuerdo exactamente, pero me parecía que era, o me parece que era en el mes de septiembre. Entonces yo me vine acá a Bogotá y presenté el examen y me fue muy bien, sumamente bien. De acuerdo que me pusieron a empacar unas papeletas, y no había empacado papeletas nunca en mi vida, pero más o menos había visto. Entonces traté de hacerlo como lo había visto y me salió bien. Y a los 60 días de ese examen me llegó la licencia a la casa. Una licencia para todo el país, para trabajar en todo el país, que es la que hay. Bueno, ya en ese negocio, en el momento del negocio que nos iba más o menos bien, había mucho público los sábados y los domingos. Yo tenía algunos conocimientos muy rudimentarios de enfermería. Me tocaba hacer curaciones, coser heridas y todo, pero lo hacía sumamente mal porque pues, yo no tenía escuela sobre eso. Pero sin embargo, una vez le metieron un barberazo a un señor muy moreno que lo llamaban rentería. Que pasaron, sería una cuchilla o una barbera por el pescuezo y casi le dan la vuelta. Entonces yo, como ese señor se estaba desangrando, yo cogí una aguja de esas de remendar y le metí por todas partes y lo mandé para Cartago, en un caballo. ¿Sin anestesia? Sí, así ya. Y entonces, el paciente está inconsciente. Y entonces llegó ahí el médico que lo volvió a coser nuevamente, dijo, esto lo cosió un arriero, pero le salvó la vida. Y el tipo se salvó. Claro, se salvó. Además le echamos antihemorrágicos, que en ese entonces se usaba mucho el percloruro de hierro. No, eso atranca lo que sea. Y ya se rumoraba que en Apía, que en Chinchilla, que en Belén de Umbría, que en Viterbo no admitían a los liberales, los sacaban. ¿Por qué razón? No sé, porque era ya el gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez y empezó a haber como una especie de violencia soterrada contra el Partido Liberal, porque pues me imagino que esperaba el conservatismo afianzarse en el poder. Y si dejaban que el Partido Liberal se rehabilitara o se uniera más, podían perder el gobierno. Entonces, yo creo que eso trató de inducir un poco a la violencia. Y habían por ahí los Santanderes y en Boyacá con actos de violencia muy fuertes. Yo no me acuerdo muy bien porque... Pero entonces era el Partido Conservador gobernando y algún indicio de que el liberalismo podía triunfar después. Sí, porque estaba en campaña por el Gaitán, y con ese verbo que Gaitán, entonces... Oiga, pero se me ocurre pensar aquí en este momento que entonces Gaitán con tanto verbo y tanta cosa encendió los ánimos y él mismo prendió la mecha. No, unía mucho al partido, inclusive sectores del conservatismo que iban con él. Entonces, pero él atacaba mucho al conservatismo. No, atacaba era la oligarquía liberal y conservadora. Ah, la oligarquía liberal y conservadora. Sin embargo, la gente se dividía, era liberal y conservadora en los pueblos. Sí, en los pueblos era más fuerte la división ideológica. Entonces, volvamos atrás. Entonces se empezó a rumorar y
No, se empezó a oír el rumor de que en esos pueblos había... Sí, que no se fuera mucha gente que le gustaba, por ejemplo, ir a determinado municipio porque era fértil. Era una mentalidad campesina, donde decían que la tierra era fértil, para así iba la gente. Entonces ya se atrancó eso, porque decían no se vaya para allá que allá están echando a los liberales, o no se vaya para allá que están echando a los conservadores, porque los liberales también hacían violencia. En los pueblos liberales sacaron a los conservadores, y en los pueblos conservadores sacaron a los liberales. Pero no me queda claro por qué la intolerancia, porque No, eso era fomentado ahí por los directorios políticos. ¿Pero con qué fin? Pues con el fin de alcanzar el gobierno, la parte liberal y la parte conservadora a no perderla. No, bueno, pero mi pregunta va a lo siguiente. Todavía el fin de cada partido es ganar y derrotar al otro, pero no significa eso que los pueblos se dividan. Pero allá se dividieron, no se sabe por qué, hubo una intolerancia tremenda. Intolerancia. Una intolerancia tremenda. Pero queda claro que, o mejor dicho, para ti, Gaitán no atacaba directamente a los conservadores. No, todo lo contrario, atraía a los conservadores. Los atraía con su verbo y su elocuencia y su modo de explicar las vainas. A muchos sectores del conservatismo los atrajo Gaitán con su programa. Bueno, entonces empezó ese rumor y llegó a Montenegro. Nosotros no lo creíamos y todas las vainas. Pero ahora una pregunta, ¿Montenegro era liberal o conservador? Montenegro era liberal, pero ya Montenegro fue una etapa muy posterior a lo que te estoy no, estoy hablando del Vergel, perdón, no, me equivoqué. ¿Vergel es liberal o conservador? Vergel era liberal y el Águila conservadora. Y entonces, como tenían límites, como decía aquella cordillera, de aquí no podía pasar a la cordillera. Y de allá no podía pasar por acá. ¿Por qué? ¿Lo mataban? Porque eran radicales, odios. Y todavía hay pueblos que se odian mucho. Todavía no sé cuáles, pero actualmente todavía hay pueblos que no permiten que otros... Ya. Entonces eso se radicalizó de una forma brutal y cuando ya se aproximaban las elecciones de Laureano Gómez, que se fue en el 48, después de la muerte de Gaitán, entonces ese pueblo del Águila invadió el Vergel y quemó el pueblo. Pero no nos saltemos, porque ese quema del Vergel fue después de la muerte de Gaitán. Después de la muerte de Gaitán. Vamos un poquito para atrás y vamos en los rumores de que por ahí está la intolerancia y que hay gente que en otros pueblos está represtada, pues incendiaban las casas. Ya empezaron los incendios y la enemistad de conservadores. Y la enemistad cada vez más acendrada. ¿Usted se acuerda cuál fue el primer episodio de violencia que evidentemente fue política, de violencia política en el Vergel? ¿Qué te dijera? No, eso era como un chisme que corría, que mañana vienen los conservadores del Águila y toda la gente se armaba. Ya el temor empezó a que los del Águila vinieran a invadir al Vergel. Sí. A invadir es que se viene un grupo con machete. grupo de gente con machete o con revólver o con armas. A darle al que encuentre en la calle. A que desocupe el pueblo. Arbolito, tú que sabes los secretos de mi amor, solo tú fuiste testigo de lo que ella me juró cuando me juró.